Estamos llegando nuevamente a ustedes y damos gracias por este recurso tan importante, este recurso tan valioso como lo es Internet. Sin embargo, también entendemos que hay algunas limitantes. A veces el equipo, el Internet o las redes, lo que fuera, puede fallar o puede en algún momento afectarnos para que podamos transmitir en el tiempo real. Pero aquí estamos una vez más. Me alegra mucho saber de que hay una buena cantidad de gente de Dios conectados en diferentes lugares, esperando este tiempo en el cual el Señor quiere y ha determinado edificarnos, enseñarnos, mostrarnos una vez más su realidad para que nosotros caminemos en ella. En Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, me llama la atención cómo Jesús dice algo con toda claridad. Hebreos 10 y verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Me gusta tanto porque si nosotros vamos un poco más antes de este verso, en el verso 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, voy a repetir esa parte, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cuando Jesús entra al mundo, cuando Jesús entra al sistema, Jesús tiene claridad de lo que le agrada al Padre y tiene claridad de lo que no le agrada. Tiene muy claro lo que Él va a hacer. Por eso dice, por lo cual entrando en el mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sigue diciendo en el verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Viene entonces Jesús. Él naturalmente viene y sana enfermos, hace milagros, enseña las escrituras, conforme a las escrituras, pero algo que no podemos perder de vista nosotros, que por sobre todas las cosas, Él entra, llega al mundo para hacer la voluntad del Padre. Entiende aquello que se hizo antes, aquellos sacrificios, aquellas expiaciones que se hicieron, pero que al final no agradaron a Dios, no agradaron al Padre. Entonces le preparó cuerpo. Eso es lo que dice Jesús. Me preparaste, mas me preparaste cuerpo, para que a través de ese cuerpo que iba a ser sacrificado, viniera entonces la vida, viniera el perdón de pecados, pudiésemos entrar una vez por todas al lugar santísimo. Entonces cuando Él dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Él tenía claridad. Él tenía claridad
pero también estaba muy definido de lo que iba a hacer. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, debe y debemos tener esta claridad. He aquí venimos para hacer tu voluntad. En el reino de Dios, una cosa es conocer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, pero otra es hacerla, hacer real, hacer visible esa voluntad. Muchos pueden tener el conocimiento de la voluntad y han leído las Escrituras y podían de repente recitar muchos versículos hablando acerca de la voluntad de Dios. Pero Jesús se determinó, y es lo que veo ahí muy claramente, a hacer su voluntad. Y al hacerla, Él estaba mostrándola. Él la estaba haciendo evidente. Entonces, no se trata de cuánto hablemos de la voluntad del Padre. No que no enseñemos acerca de su voluntad, pero lo estoy diciendo bien. No se trata solamente de enseñar o de hablar acerca de su voluntad de acuerdo a lo que está escrito. Lo que es poderoso es exactamente lo que Jesús enseña, lo que Jesús mismo hizo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, cuando tú que me estás viendo y escuchando, tú y yo, entendemos que fuimos escogidos, fuimos llamados, no solamente para conocer su voluntad, sino para hacerla. Eso comienza a cambiar verdaderamente el rumbo de todas las cosas. Cuando el Señor llamó a aquel hombre llamado Saulo, le dijo: has sido escogido para que veas al justo, para que oigas la voz de su boca y para que conozcas su voluntad. ¿Por qué? Porque naturalmente se trata de conocerla para hacerla. Todo lo que el Padre ha estado hablándonos, enseñándonos, todo lo que Él ha estado revelando a tu vida y a la mía, a nuestras vidas, es para que nosotros lo hagamos una realidad en nuestro diario vivir. Es para que nosotros hagamos notorio en todo nuestro estilo de vida lo que significa ser hacedor de su voluntad. Entonces, Jesús exactamente es lo que hace. A través de su vida, Él entiende que vino para hacer su voluntad. Él no vino tanto a explicar la voluntad del Padre. Él no se puso, no dijo: miren, les voy a explicar pues cómo es. Sino Él la evidenció a través de las acciones, a través de las actitudes, a través de las decisiones que Él hacía en su diario vivir. Entonces, una vez más, no se trata de cuánto hablemos de su voluntad.
¿Por qué sabemos que su voluntad es buena, es agradable y perfecta? Yo podría hoy preguntarte, ¿por qué tú dices que su voluntad es buena, agradable y perfecta? Y seguramente más de alguno me diría, porque está escrito, porque así dice en su palabra. Y es verdad, está escrito. Es verdad, así dice su palabra. Pero una cosa es que esté escrito y otra es que nosotros llevemos lo que está escrito a la vida, a que se haga una realidad en nosotros y a través de nosotros. Por eso es de que algunos lo que tienen es conocimiento de lo que se conoce como conocimientos de la Biblia, o lo que se conoce como capítulos y versículos. Y pueden recitar, pueden decir muchos versículos y capítulos, y pueden recitar no sé cuántos textos, libros de la Biblia, pero solamente les hace falta una cosa. Es que esa escritura, las escrituras, lo hagan suyo, lo vivan, lo muestren o lo hagan notorio, sin estar explicando. Por eso es que en Misión Cristiana del Calvario no nos centramos tanto a ir a las famosas raíces etimológicas. Por eso es que en Misión Cristiana del Calvario no vamos a uno y a otro y a otro y a otro diccionario para explicar en el hebreo o en el arameo qué significa tal o cual palabra. No que eso es malo. Quiero aclarar. Lo que sucede es que cuando Cristo se revela a tu vida, comprendes lo que significa expresarlo a Él. No expresamos intelecto, no expresamos ese conocimiento que solo hace que alguien llegue a tener un vasto conocimiento de lo que está escrito, sino que entendemos claramente que la vida eterna consiste no en cuánto sé de la Biblia, no cuánto me sé de memoria, no qué dice el Salmo 23 o el Salmo 91, que son muy conocidos. Vamos a encontrarlos hasta en cuadros, ese capítulo o capítulos enmarcados en una sala, en la pared de una casa. Pero las escrituras nos revelan a Cristo para que nosotros lo revelemos a Él, lo expresemos, lo demos a conocer. Cuando tú y yo hablamos, cuando tú y yo tenemos acciones, actitudes, y estamos cada día en nuestras relaciones también evidenciando quién gobierna nuestra vida, quién nos dirige. Estamos evidenciando a Cristo mismo, su señorío, el dominio y el poder que Él tiene sobre todo lo que ha sido creado. Entonces me gusta tanto cuando Jesús dice: he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad. Ya
cuando Jesús vino, ya no sabemos cuánto se había hablado acerca de la voluntad de Dios, pero no había uno solo que la hubiese evidenciado haciéndola. No había uno solo que hubiese mostrado con su estilo de vida la voluntad de Dios. Ni el más religioso de esos tiempos, ni el que fuera el conocedor o el experto de las escrituras de aquellos tiempos o de los escritos de aquellos tiempos, que pudiera evidenciar la misma naturaleza de Dios. No era posible. Por eso, esto es lo que hace Jesús. Me gusta tanto porque dice claramente ahí mismo en Hebreos, en el capítulo donde estamos, capítulo 10 y verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, claramente nos muestra que lo que se estableció en aquel tiempo, la ley, no podía hacer perfecto a nadie, absolutamente a nadie. Entonces todos aquellos, cuando Jesús vino a la tierra, que se internaron en la ley, lo que se conoce como la ley mosaica, la ley de Moisés, por muy conocedores de esta que fueran, no podían, a través de los sacrificios de la ley, hacer perfecto a nadie. En la hispanoamericana dice, la ley de Moisés es solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas. Dice también en la versión contemporánea, la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios. La ley nunca fue la imagen real. Por eso no podía revelar al Padre. Para eso vino Cristo Jesús. También dice en la versión de las Américas, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Me gusta mucho porque Jesús exactamente trae lo que la ley no contiene. Jesús trae la imagen real, lo que no podía traer la ley. Pero Jesús también, como dice en la versión de las Américas, Jesús trae la forma misma de las cosas. Y esto de verdad que es maravilloso. Trae la imagen real. Trae la forma. Por eso Jesús no vino enseñando lo que hoy se conoce como versículos. Cierto, en ese tiempo no existía la Biblia como tal, pero ya habían escritos. Los escritos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los escritos de los profetas. Pero Jesús lo que muestra claramente es la forma. Este es mi Padre, así es mi Padre. La imagen real, verdadera, la sustancia misma. Por eso es que Jesús
es el resplandor de su gloria. Jesús es quien lo da a conocer en toda su plenitud. Entonces quiere decir que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, tiene que ver con su naturaleza, tiene que ver con su esencia, pero también tiene que ver con su forma. La voluntad de Dios sí tiene una forma. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, Él viene revelando todo lo que no se conocía. Él da a conocer lo que nunca se había dado a conocer. Él revela al Padre. Por eso Él revela lo que es hacer su voluntad. Veamos, por favor, juntos, hablando de hacer, allá en Mateo 7, por favor, si ustedes me acompañan. Mateo 7. Dice en el verso 20, Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Pero pongamos atención. Viene hablando de y poniendo como ejemplo los árboles. El árbol es conocido por su fruto. Cuando vemos nosotros las naranjas decimos, ese es un naranjal. Cuando vemos los limones decimos, ese es un limonar. Cuando vemos los duraznos decimos, ese es un duraznal. Cuando alguien nos dice acerca del árbol de naranjas, no pensamos en una palmera que da cocos. Cuando alguien nos habla de un árbol de duraznos, no pensamos nosotros en un limonar. Por eso dice, así que por sus frutos los conoceréis. Ustedes y yo, todos producimos fruto. Por el fruto que nosotros producimos, el fruto que nosotros damos, saben quiénes somos. Pero miren lo que sigue a continuación, o lo que sigue diciendo más bien en el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, cuando dice no todo el que me dice Señor, Señor, quiere decir que hay muchos que han dicho, muchos que están diciendo, muchos que dirán Señor. Él es mi Señor. Yo le creo a mi Señor. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Tú eres mi Señor. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Habla de entrar. Pero termina o continúa diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez está claro esa palabra, está clara esa palabra, sino el que hace. La voluntad del Padre está íntimamente ligada con el hacerla, con el hacer. Pero viene diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Entonces quiere decir que al reino de Dios se entra haciendo su voluntad. Por eso debemos de poner atención todos los discípulos de Jesucristo que estamos evangelizando, que estamos haciendo discípulos. No podemos perder de vista la forma. ¿Por qué? Voy a pedir en este momento que me ayude a ver, aquí tengo un discípulo que funciona en multimedia. Por ejemplo, él se llama, para los que no lo conocen, se llama Salvador. Le decimos Salva, de cariño. Pero en este caso, yo puedo haberlo traído a él a los pies de Cristo. Él se arrepintió. Bueno, y lo bautizamos. Lo llevamos a las aguas para que él fuera bautizado. ¿Qué pasó? Él creyó en su corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos. Él confesó con su boca que Jesús es el Señor. Pero Salva sigue con la vida que él trae. Él es soltero. Pero ayúdeme en este ejemplo. Vamos a pensar que él es casado. Y él, antes de venir a Cristo, él trataba muy mal a su esposa. Él la gritaba, él la golpeaba. Pero hoy que vino a los pies de Cristo, que lo condujimos a las aguas, él sigue gritándole a su esposa, sigue tratándola mal. Como hijo, él venía antes desobedeciendo a los padres. Él hacía lo que quería. Pero ya se bautizó y él sigue desobedeciendo a sus padres. Y él sigue haciendo lo que quiere. Prevalece lo que él piensa. Sus criterios, sus opiniones. Él siempre tiene una manera muy personal de manejar sus asuntos, de hacer sus cosas. Entonces, ¿será que él entró ya al reino de Dios? No, pero espéreme. Pero si él creyó en su corazón, él confesó y también se bautizó. Pero la Escritura me enseña a mí con claridad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, otra vez, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el discipulado, todos aquellos que saben que debemos estar haciendo discípulos, el discipulado consiste no solamente en que él asista a una reunión de un grupo que le llamamos de comunión familiar, o que él asista al templo, ya estuvo. Qué bueno, siéntate un momento, él ya vino, él entró, ya está participando de los cultos o los servicios. Ay, gracias a Dios, ya vino Salvador a los pies de Cristo. Pero ojo, todos debemos de comprender esto. Porque pueden haber algunos que hasta ahí dejaron todo. Muy bien, lo evangelizaron, pero él no está dando frutos dignos de arrepentimiento. Y por sus frutos
los conoceréis. Porque hay gente que sigue diciendo, para ser como él, para ser como ella, para ser como ellos, no, así estoy bien, gracias. Porque el discipulado consiste entonces en llevarlo a él a hacer la voluntad de su Padre, de nuestro Padre que está en los cielos. En esto consiste entonces el que lo estoy haciendo un discípulo de Cristo Jesús, en que las acciones de salva, las actitudes de salva, las decisiones de salva, las relaciones de salva, todo lo que compone o lo que contiene su vida misma, tiene que estar revelando la voluntad de su Padre que está en los cielos. Todo aquel que no expresa la voluntad de su Padre que está en los cielos va a estar mostrando otra voluntad. Por eso, como decía nuestro apóstol el lunes en Reforma, enseñaba cuando Jesús dijo a los religiosos de aquellos tiempos: ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes hacen la voluntad, los deseos de él. Por eso tenemos que poner cuidado y atención. Llevémoslos, es correcto. La Escritura dice: cerca de ti está la salvación, en tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es correcto. Pero no quiere decir que hasta allí. No, así es como va a entrar. ¿Dónde queda aquel que dice: no, mire, está bien, yo ya, es cierto eso que usted dice, ya confesé, yo ya creí, pero bautizarme no, todavía no? No. O no está entendiendo en qué consiste esta novedad de vida, o sencillamente no entra al reino porque no quiere hacer la voluntad del Padre. Cuando a mí me dice alguien: fíjese que ya llevé a alguien al arrepentimiento, solo falta bautizarse, pero no quiere, dice que todavía no, dice que más adelante, dice que le dé tiempo. Cuidado con eso, porque aquí Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si él, comenzando, no está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, entonces no ha entrado al reino de Dios. Por eso, una vez más, debemos de recordar que Saulo, un hombre malo, un hombre terrible, muy, muy malo, pero cuando viene a los pies de Cristo, él entiende que justamente allí comienza algo muy importante. Por eso él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba rendido totalmente al Señor, sometiéndose al gobierno de Dios, al señorío de Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba entrando correctamente al reino de Dios. Él sabía que a partir de ese momento,
él haría la voluntad de su Padre que está en los cielos. Por eso no ofendo a aquel que me está viendo, que me está escuchando, si está en esa condición, que creyó, que confesó, pero dice, no, yo todavía no, más adelante, no, eso de bautizarse para mí, yo sé que algunos dicen eso es muy delicado, otros dicen, no, yo no estoy preparado, todavía no, más adelante. No busco ofenderte, sí enseñarte de acuerdo al orden que Dios estableció. Aunque hayas confesado con tu boca, aunque hayas creído en tu corazón, y que alguien haya luego orado por ti, eso no es garantía de que entraste. Al reino de Dios se entra haciendo la voluntad del Padre, de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso Jesús dijo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad. Muchas gracias, mi hermano, por tu ayuda. Ahora bien, si vemos nosotros en Mateo 7, versos 24 y 25, aquí donde estamos, más adelante, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero dice en el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Porque en esas palabras está inmersa la voluntad del Padre. Jesús no dijo, apréndanse las escrituras y recítenlas. Que todos se admiren cuánto saben ustedes de las escrituras. Él sí dijo, escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que ahí hallaréis la vida eterna. Por supuesto, ahí es donde Cristo se revela a nuestra vida. Pero cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace. Hace una comparación del que oye y hace y del que oye y no hace. En el reino de Dios no se entra como admirador. Lo voy a decir de otra manera. Usted ha escuchado o ha visto que hay gente que dice, mire, yo no soy cristiano, yo no soy creyente, pero me gusta oír. Es bueno, porque la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya no es bueno eso cuando yo paso meses, años solo oyendo como un simpatizante. En el reino de Dios no hay simpatizantes. A mí me gusta usted. Yo no he hecho ninguna decisión, como le llamen. No he reconocido a Jesús como Señor. No me he bautizado. Pero a mí me gusta. Si tú eres de esas personas que te gusta escuchar la palabra de Dios, que te gusta ser enseñado o enseñada, eso es bueno. Pero necesitas venir al conocimiento de su voluntad. Necesitas venir a los pies de Cristo para comenzar a hacer su voluntad. No temas, no es algo humano, no es una repetición humana. Es que entras al reino de Dios, entras a la vida
entras al gobierno de Dios, entras a hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Vaya si eso no es glorioso, vaya si eso no es grande, vaya si eso no es determinante. Si todo este tiempo seguramente has venido haciendo tu voluntad. En esto consiste esta vida nueva. En esto consiste el Evangelio. En hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, hombre prudente, dice Jesús, le voy a comparar a un hombre prudente, el que oye y hace estas palabras. Pero el que solo oye, pero no hace, le voy a comparar a un hombre insensato, negligente. Naturalmente eso tiene que ver con hombre o mujer. Pero hoy que estás escuchando y recibiendo esta palabra, tiene que ver contigo. Tú que estás en tu silla, en el sofá de tu sala, en tu cama, en tu mesa, en tu oficina, en tu apartamento. Tú que estás viendo y escuchando, necesitas comprender lo que significa hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. No existe término medio. No puedes decir en esto sí, en esto no he hecho su voluntad, en esto sí, en esto otro no. No hay término medio. Al reino de Dios se entra haciendo su voluntad. Una casa firme la tiene y la tendrá todo aquel que se determina a hacer su voluntad. Todo aquel que hace su voluntad. Allí vamos a encontrar una casa firme que nada ni nadie, ninguna circunstancia puede derribar esa casa, porque fue construida sobre la roca que es Cristo Jesús. Finalizo. ¿Qué es lo que está mostrando el Padre? Él está dando a conocer en este tiempo su gloria, su poder, su autoridad. Él es el que gobierna. Él es el Señor. Y dice allá en Mateo capítulo 12 y verso 50. Mateo 12, por favor acompáñenme. Dice claramente Jesús: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, interesante. Los religiosos tomaron esto y entonces hoy a cualquiera que entra a un templo, que canta, que asiste, le dicen hermano o le dicen hermana.
Pero Jesús aclara. Y Él dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Está muy claro. ¿Quién es hermano a la luz de las Escrituras? ¿Alguien que tiene una Biblia? ¿Alguien que asiste regularmente a cultos o a servicios dentro de un templo? ¿Aquel que ayuda a los pobres? ¿Aquel que ora? ¿Da gracias por los alimentos? No estoy diciendo que eso es malo, por favor. Pero está bien definido quién es hermano. Jesús lo definió. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el religioso distorsionó eso. Hoy hasta unos que son simpatizantes le llaman hermano o hermana. No, usted, yo no quiero compromiso. Yo simpatizo con el Evangelio. Pues no importa, usted mi hermano, mi hermana. No es así. Primero, la definición de quién es hermano lo estableció Cristo Jesús. No lo establecemos nosotros. Segundo, hay que entender en qué consiste esa definición de Cristo, esa determinación de Cristo. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiero en esta noche darle gracias al Padre, darle gracias al Señor, porque su palabra es fiel y verdadera. Por eso me gusta tanto lo que dice en el Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 5 y verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, hablando de Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús no estaba haciéndose igual a Dios. Jesús era igual a Dios, igual a su Padre. Ellos lo veían como que se quería hacer pasar como hijo de Dios. Pero dice en el siguiente verso, por eso respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo, otra vez, no puede el Hijo. Y aquí pongamos cuidado a esta palabra. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve, otra vez, hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre, otra vez, hace, también una vez más, lo hace el Hijo igualmente. Vemos allí en el verso 19, hacer, hace. No puede el Hijo hacer por sí mismo, sino que según ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Veíamos nosotros en la última enseñanza el día domingo, básicamente,
el hacer de Dios. Cómo Dios está haciendo en nosotros, cómo está trabajando en nosotros para mostrarse también a través de nosotros. Y aquí está el accionar de Dios como Padre. Él está haciendo. Todo hijo debe estar haciendo igualmente. Debemos estar haciendo igualmente. Por eso hoy me centré en la voluntad del Padre. Lo que vivimos hoy, lo que vive hoy el mundo entero, tiene que ver con su voluntad. Él hace su voluntad. Él muestra su voluntad. Él manifiesta su voluntad. Nada, absolutamente nada acontece bajo el cielo que no tenga que ver con su voluntad. Pero una cosa es que Él establezca su voluntad, que Él haga su voluntad en el cielo y bajo el cielo, en la tierra misma y en todo el universo. Pero otra cosa muy diferente es que nosotros como hijos de Él seamos hacedores de su voluntad. Entonces Él está mostrando su voluntad hoy. Él está dando a conocer su soberanía, su autoridad, su gobierno. Él reina. Pero tú y yo debemos evidenciar, mostrar, revelar esa voluntad a través de nuestra vida, esa voluntad buena, agradable y perfecta. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das a todos de escuchar para hacer, porque se trata de ser hacedores de tu voluntad. No solamente oidores. Gracias porque nos estás enseñando, nos estás ubicando, corrigiendo, pero estás revelándote a nosotros y revelando tu voluntad misma. Gracias te doy por cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Cada uno de aquellos que sintonizan esta transmisión. Naturalmente todos aquellos que están escuchando y están ejecutando, haciendo, todos aquellos que tienen que ver con tus llamados y tus escogidos. La bendición no es solamente porque se conectan a esta transmisión, sino la bendición es para todos aquellos que tú has escogido y has llamado para hacer tu voluntad, hacer notoria tu voluntad en esta tierra. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero, como lo hemos hecho en otras ocasiones, saludar. Quiero aclararles a ustedes que de repente algunos no es posible saludarles porque nos llega de repente el lugar donde están ubicados justamente cuando ya hemos terminado con la transmisión. A veces cuando ya me he despedido, mis hermanos de multimedia me hacen llegar los mensajes, pero dice, estos mensajes llegaron ya o entraron ya cuando usted se había despedido. Por esa razón alguien no, o algún lugar no lo menciono, pero me complace mucho entonces
el poder saludarles. Están conectados desde Guayaquil, Ecuador, Villavicencio, Colombia, Santiago de Chile, Varadero, Cuba, Acapulco, México, La Sabana, México, Lloro, Honduras, Puerto Cortés, Honduras, Sacramento, California, Bradenton, Florida, Sarasota, Florida. Todos estos lugares obviamente son de los Estados Unidos. Linden, New Jersey, Los Ángeles, California, Newark, New Jersey, Bridgeport, Connecticut, Elizabeth, New Jersey, Union, New Jersey, Seattle, Washington. Todos estos lugares están sintonizando esa transmisión desde los Estados Unidos, pero también en San Cristóbal, Verapaz, en Poptún, Petén, en San Benito, Petén, en Dolores, en El Chal, en San Luis, en el Rosalito, Santa Ana. Todos estos lugares también son de Petén, que es uno de los departamentos, o más bien el departamento más grande que tiene Guatemala. Me complace mucho también saludarles a ustedes. En Huehuetenango, Escuintla, Santa Lucía, La Gomera, Escuintla también, Tecpanchimaltenango, en Zacapa, Aldea Veracruz, Entre Ríos, Ceja, Livingston, Izabal, y naturalmente aquí en Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla. Hay acá un mensaje que envía Carlos Martínez y dice: quiero dar gracias al Padre y a sus oraciones, profeta, por la sanidad en mi vida y la de mi hermana y su esposo del COVID-19. La gloria sea para el Señor. Nos complace mucho también tener este testimonio, esos testimonios de cómo el Señor está sanando, de cómo está el Señor restaurando y levantando también de ese quebranto de salud a todo aquel que cree, a todo aquel que está recibiendo sus palabras. Y seguimos orando y voy a pedir que ustedes me acompañen para que sigamos orando también por aquellos que siguen con esos quebrantos de salud, cualquier área de su cuerpo que esté siendo afectada. Naturalmente entendemos que hay diferentes razones por las que alguien está quebrantado en su salud. El COVID-19 es algo que en este tiempo se escucha mucho, pero alguien puede estar afectado por otra causa, por otra razón u otro motivo. Entonces nuestra oración no es solamente para aquel que esté infectado, para aquel que tenga síntomas o tenga que ver con esto que se escucha el día de hoy. Oramos por ellos, pero también por todo aquel que está necesitando la intervención de Dios, que está pidiendo su sanidad. En el nombre de Jesús, donde quiera que tú te encuentres con quebrantos de salud, cualquiera que sea la causa, cualquiera que sea la razón, enviamos desde acá la palabra para que seas sano, para que seas sana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te decimos a ti, en el nombre de Jesús, levántate y anda, y manifiesta el poder de Dios. Glorifica a Dios, y que esta sanidad evidencie cómo el poder de Dios
se ha hecho notorio en tu vida para la gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Amén. Les bendigo a cada uno de ustedes y continuamos sintonizando esta transmisión, y naturalmente todos sabemos, todo aquel que es parte de Misión Cristiana Calvario, que agradecemos y nos complace mucho saber que se conectan a la transmisión que realizamos desde acá de Puerto Barrios. Pero también nuestro apóstol enseña el día lunes en Reforma, y entiendo que hay diferentes ministros del Señor que están también enseñando desde el lugar donde ellos están trabajando, desde donde están apacentando y realizando la obra del Señor. También entiendo que están enseñando y están transmitiendo. Los bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos, y el domingo a las 10 de la mañana una vez más estaremos llegando al hogar y más que todo a la vida de cada uno de ustedes. Hasta pronto.